مرحبا، أحب أعرفكم بنفسي. سابقا كان اسمي محمد الموسوي، خلفية إسلامية من السادة الموسويين. Buenas tardes. Pertenece al linaje de Musawi, que desciende del profeta. سجنوني سنة و4 شهور وهربت من العراق. Pero desde que empecé a conocer a Cristo, prefiero seguir el camino de Cristo y no las glorias y vanidades de este mundo, y me aparté de mi linaje anterior. Debí huir a Jordania porque hubo una tentativa de asesinato contra mí y mi familia, así que tuve que huir para salvar la vida. Quisiera ahora hablarles de algo que es muy importante para mí y que es importante en mi modo de ver. Quisiera referirme a la persecución. Tal vez no saben a qué tipo de persecución me refiero, porque creo que lo que más sufre aquí es la verdad. La verdad es la que es objeto de persecución. Nosotros hablamos mucho del ISIS o Daesh, independientemente del nombre que se le da, todo está muy bien y se habla de las víctimas y es un hecho que debemos recordarlas, pero debemos dar con la causa de este problema. Es ideológica, es el propio Islam. Lo que hace Daesh hoy o ISIS hoy fue ya practicado hace 1400 años por el propio profeta Mohammed y sus seguidores. Y todos estos actos han sido recogidos en los libros de historia, no es algo que he imaginado. Tenemos el internet y pueden ustedes mismos buscarlo, informarse y verán que todo ha sido registrado. Como por ejemplo se ha hablado de Al-Qaeda, el malo de la película en su momento, pero ya nadie habla de Al-Qaeda. El nuevo malo es Daesh. De manera que hay varias formas, pero el monstruo es el mismo que reaparece bajo distintos disfraces. Y puede hacer que Daesh desaparezca, si no hoy, mañana, y aparecerá un nuevo monstruo en el horizonte. Y quiero que queden claro que no estoy contra los musulmanes, estoy contra el Islam como ideología. Y el motivo de ello es que los musulmanes podrían perfectamente dejar el Islam algún día. La guerra no es contra ellos, sino contra la ideología. Pero lo principal es encarar la verdad y hablar de la verdad, porque si no se habla con veracidad no podremos tratar del problema. Y todos, o todo aquel que se niegue a decir la verdad o hablar de la verdad, como lo es, los medios, todos los que simplemente hablan, quedan acusados o son los culpables de alimentar a este monstruo.
En mi caso, por ejemplo, que es un buen ejemplo, yo hubiera podido quedarme donde estaba, estaría viviendo de privilegio, pero cuando vi la verdad en esas circunstancias, tuve una actitud crítica y vi que eso no podía seguir así y abandoné Islam. Lo que me sucedió a mí le puede suceder a cualquier otra persona. Millones de personas pueden hacer lo mismo. الحقيقة هي حتى يعني معلم أهلي أو الناس الموجودين لدى القرآن في آية تؤمر بقتل المرتد يخرج من الإسلام يقتل. Es necesario saber que hay un verso en el Corán que dice que todos los musulmanes tienen que matar a los apóstatas, aunque sean parientes. Es lo que me sucedió a mí. También en Hadith de Muhammad hay un párrafo que dice que si alguien cree que Islam es malo, hay que matarlo. Y el padre de Muqtada, que es un clérigo shia destacado, emitió una fatwa contra mí. Esta fatwa es algo universal. No tiene límites. Eso quiere decir que independientemente a dónde voy, cualquier musulmán, aunque sea en Francia, me puede perseguir. Pero probablemente estuve protegida porque, aunque me dispararon, en el pecho, sobreviví el intento de asesinato y estoy aquí con ustedes. Y ustedes deben saber que en el Corán hay muchos versos que dicen que los musulmanes deben matar a los infieles. Pueden ser cristianos o lo que sea. Al hablar de secuestros de los yazidi, por ejemplo, hay un verso en el Corán que lo ordena y Mohammed mismo lo hizo. Y si oímos estas historias sobre cristianos en Irak y Siria, que dicen, qué horror, en el Corán hay un mandamiento claro al respecto. Entonces el problema no es las personas, sino la ideología. Lo recalco porque deben saber que nos concentramos en Daesh ahora. Antes hubo Al-Qaeda, etcétera. Siempre hay algo mientras existan estos textos y estas prácticas. Gracias por compartir las historias. Tal vez puede describir cómo fue la intervención miraculosa cuando la dispararon. يعني
الحقيقة أنا يعني كنت هربنا من العراق في الأردن ومسكوني كانوا 4 من إخواني وواحد عم إلي وأخذوني بمكان وبدأوا يحكون معايا يحاولوني يرجعوني. It was during the time that we fled. Cuando estábamos huyendo a Jordania desde Irak, también fueron unos hermanos y mi tío. En una zona remota hablaron conmigo para tratar de convencerme de que abandonara el cristianismo. En esa época ya no podía hacerlo, pero ellos seguían hablando conmigo, querían recuperarme, quería que les dijera qué había sucedido, que hablara más y más. Pero pronto llegamos a la conclusión de que no se podían allanar las diferencias. Y mi tío me recordó que había una fatua contra mí y que me podían matar. Dijo algo. El que ha probado el crimen no puede encontrar medicinas en contra. Fue el primero que me disparó al pecho. En ese momento salí corriendo, empecé a correr y seguí corriendo y podía oír que estaba disparando desde atrás. No lo logró, pero una bala sí me alcanzó y me caí y me desmayé. Y tal vez por eso me dejaron pensando que estaba muerto. Y agradezco a Dios este milagro. Es la razón por la cual estoy aquí, para transmitir ese mensaje. Me hubiera gustado tener tiempo para leer unos versos del Corán y analizarlos con ustedes para mostrarles exactamente lo que dicen, tal vez en otra oportunidad. Estaba con mis hermanos. El que primero disparó fue mi tío y después todos los demás. Tengo un par de preguntas. Gracias por transmitir esto a los medios. Hay que ver más en Estados Unidos. ¿Cómo encontró a Jesús? Esa es mi pregunta. Todos los detalles sobre mi vida están en el libro que escribí, El precio que se paga. No tengo tiempo para explicar los detalles. Es una historia larga. Gracias. Esto es para yo y para los otros panelistas también. ¿Cuál es la mejor manera de que participen los musulmanes en el diálogo? ¿Qué es esperanza? Yo vivo en una pequeña aldea cerca de una mezquita. Nunca he golpeado esa puerta. Tal vez debería hacerlo. Básicamente hay diferencias que nunca se van a resolver, pero ¿qué recomienda usted que hagamos? Realizar un diálogo con los musulmanes es posible, pero un diálogo con Islam no es posible.
Basta leer el Corán para estar convencido de eso. Se ve como hay una parcialidad en el texto fundamental. Por eso es imposible una reforma. Los musulmanes consideran que el Corán es algo que proviene directamente de Dios. Es una ley que hay que aplicar sin reflexionar. Y esto se aplica a los musulmanes mismos también. Los más perseguidos como grupo religioso son musulmanes que no están de acuerdo con otro grupo musulmán. Son perseguidos también. Si se ve lo que ha sucedido en Irak y Siria, a los cristianos y yazidí, hay miles de personas víctimas del terrorismo islámico. Los musulmanes que son víctimas también son centenares de miles. Además, Joseph se refirió a algo importante. Los musulmanes mismos son perseguidos. Y yo trabajé en un sitio en que se hizo una encuesta por el presidente anterior de Indonesia. Hay muchos musulmanes puestos o que están en cárceles y que sofocan, etc. Ha habido voces en pro de la reforma y los enjuiciaron en Afganistán. Son personas que pidieron derechos de las mujeres. Y en Irak también pidieron que cambiaran reglas. Hay ayatolas que están o han estado en prisión. También Arabia Saudita, que recibió atención y lo condenaron a golpes y a la cárcel por haber criticado Sharia en Saudi Arabia. En Pakistán también la población ahmadía se considera que son herejes por su existencia misma. Esto es muy negativo porque no se puede reformar. Y esto es una plataforma para los radicales de la sociedad. Joseph Adler estableció una distinción entre ser musulmán y ser islamista. Ser islamista es una ideología. Ser un musulmán es seguir la religión. ¿No me están oyendo? ¿Empiezo otra vez? Entonces puedo empezar con la pregunta de nuevo si me dan el micrófono. Sí, estableció una distinción entre ser musulmán y ser islamista. Ser musulmán es seguir la verdadera religión. Ser islamista
Es una ideología la creencia en la discriminación de los que no son musulmanes y otros. Quiero hacer una pregunta sobre aquellos que llaman buenos musulmanes, con los que puede haber un diálogo. Pregunto si esos buenos musulmanes con que puede haber un diálogo son fieles a su religión llamada Islam, o al ser abiertos por su actitud abierta, ¿acaso no son fieles a la religión islámica? En segundo lugar, si yo estoy casado con una mujer y la mujer me golpea, se lo puedo perdonar. Pero si un hombre loco se acerca a mí y me golpea, sería estúpido y una locura decir que perdono y que muestre la otra mejilla porque no sabe lo que está haciendo. Hemos visto que existe una tendencia general que se debe acoger con beneplácito a estos islamistas. Yo considero que son gente que miente. Hay que encontrar una forma de protegerse de ellos porque lo van a matar aún. Los cristianos tal vez deberían, ¿acaso decir, me gusta Macadó? Queremos que nos describan como mártires. Y luego al ver a los islamistas que vienen a destruirnos, debemos entregarnos a eso. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en relación con los islamistas? المسلمين الحقيقيين هم داعش وجماعتكم جماعة نيجيريا شو اسمهم بوكو حرام هم دول المسلمين الحقيقيين والآخرين بالنسبة لهم دول مش مسلمين. Para que queden las cosas en claro, los verdaderos musulmanes, para mí, son ISIS, Daesh y Boko Haram. Estos son los que se atienen a los preceptos del Corán. En cuanto a los demás, que llamaríamos los moderados, son los que no se atienen al Corán, son malos musulmanes. Para que queden claro. وحتى المتشدد وبين الإسلام الفكر الكتاب هو هذا المشكلة. Pero la distinción que establecía yo no era entre musulmanes e islamistas, entre musulmanes y el Islam como una ideología mala, pero entre musulmanes hay buenas personas porque no siguen esa ideología. Pero un musulmán podría convertirse en un adepto del ISIS rápidamente y ahí el peligro. Bin Laden, por ejemplo, en un primer tiempo era un hombre normal, salía con amigos, llevaba una vida normal y se convirtió en un fundamentalista y un terrorista. El verdadero problema es que cuando personas normales empiezan a defender la ideología del Islam, a acogerla, pueden terminar corrompidos por ella. Y el peligro es amenaza a cualquier musulmán, a cualquier ciudad, a cualquier país. Muchas gracias. My name is Sajid Christopher and I am a human rights. Yo soy de Sajid, soy defensor de derechos humanos de Pakistán. La facilitador
La moderadora nos señaló que ese es un caso que afecta a los musulmanes, pero hay una gran diferencia entre la blasfemia para cristianos y la blasfemia para los musulmanes, porque si los musulmanes están utilizando indebidamente la ley sobre blasfemia, lo hacen para fines propios, pero cuando se acusa a un cristiano por blasfemia es por sus creencias y por la discriminación de la que son víctimas por ser cristianos. Incluso en los casos más recientes, un cantante muy conocido fue acusado de blasfemia porque reconoció en Facebook, hubo un video en que estaba haciendo algo insultante para la religión y pedía se le perdonara, pero antes se pidió la pena de muerte. Y una vez que pidió perdón, los clérigos musulmanes dijeron, bueno, esta cuestión se resuelve, pero si Asia Bibi, por mucho que no haya blasfemado, ha estado pidiendo el perdón, la libertad, la vida. No ocurrió lo mismo, ocurrió con otro caso. Ahí un clérigo musulmán fue el que creó la conspiración, recogiendo las cenizas, colocándolas donde no debía, y luego se le liberó porque pidió se le perdonara y reconoció su error. Esa es la gran diferencia entre la justicia para un cristiano y la justicia para un musulmán. La ley de blasfemia para un musulmán es simplemente para resolver problemas personales, pero para un cristiano es una cuestión de discriminación y la invocan porque no toleran a los cristianos y porque quieren encarcelarlos, por no decir matarlos. Bueno, hemos examinado muchos casos. Usted está señalando que hay una diferencia entre cómo se aplica la ley a los musulmanes y a los cristianos. Con los musulmanes usted señala que es por motivos otros, que para los cristianos es una forma de discriminar con ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he visto numerosos casos de litigios por tenencia de la tierra y se han resuelto acusando al cristiano de blasfemia. Esto es para incitar a la histeria de las masas contra esa persona, no tan solo contra sino todo el barrio. Esto lo he visto en la colonia de Joseph en Pakistán hace cosa de 2 años. Y se organizó un pogrom contra cristianos, incendiándose centenares de casas en ese día en base a un cargo inventado. Basta con coger unas cuantas hojas del Corán, tirarlos por la borda y considerar eso desacrar el Corán. Y aquí, cuando el senador Lindsey Graham, cuando un pastor en Florida amenazó con quemar un Corán, se opuso a que Estados Unidos promulgara una ley para oponerse a la quema de un Corán. No hay ley que sancione el que se incendie o incinere libro alguno, y tampoco debe existir, porque en vez de comprar la paz, lo que vemos es que anima la histeria de las masas. Y ha llegado el momento en que toda crítica del Islam puede ser considerado una ofensa pasible de castigo. Esto es muy peligroso para la democracia, erosiona la democracia, le exige al Estado reglamentar el derecho a la libertad de palabra en nombre de cualquier religión, y hacerlo en nombre de una religión, el Islam, no tiene el menor sentido en Occidente, y es por ello que la Organización de Cooperación Islámica nos pide, se trata de una organización con 56 miembros cuya
de mayoría musulmana y que ha pedido en Estados Unidos que se castigue o se sancione la política de difamación en el mundo islámico. Así que no estoy tan de acuerdo con su planteamiento. Ahora quisiera saber si hay alguna otra pregunta. Al señor Fedele, ¿qué tipo de musulmán fue usted? ¿Fue moderado? ¿Y cómo es que Jesucristo terminó siendo su Salvador? I'm sorry. Could you repeat because I was Yes. looking who's speaking. I would like to know what sort of Muslim were you before? Quería saber qué tipo de musulmán fue usted, repite la pregunta, moderado, y cómo es que Jesucristo se convirtió en su Señor y Salvador. I cannot. La verdad es que no sé por qué me salvó el Señor. Él sabrá. No cuestionar las vías del Señor. اوكي ايه اللي خلاك يعني تترك الاسلام وتعتنق المسيحيه؟ الحقيقة اللي يعني بحثت في الإسلام وبحثت مع شخص آية الله العظمى الشيخ علي الغروي، وظليت 5 شهور ببحث أنا وياه. من خلال البحث وصلت إلى نتيجة بأن القرآن مستحيل يكون كلام الله ومحمد مستحيل يكون نبي. I did my own research. Yo hice mi propia investigación. Hubo algo que me incitó a ello. Fui a hablar con un imán muy versado, autoridad en en el tema, y cuando recibí respuestas muy lúcidas de él y me dijo que no buscara más, proseguía mi propia investigación, y al leer con toda objetividad y en forma desapasionada, me di cuenta que eso no podía ser la palabra de Dios. Así es que ocurrió. Por ejemplo, en el Corán se le da permiso a un hombre que se case con una niña cuando tiene tan solo 1 minuto de vida. Los animales no lo hacen. ¿Cómo puede autorizarlo Alá? Y cuando Mohamed tenía 54 años, se casó con Aisha, que tenía tan solo 6. انت كنت يعني مسلم معتدل قبله ولا كنت يعني من اي نوع؟ لا يعني أكيد كنت مسلم، يعني مش متشدد، مش زي داعش بالتأكيد، بس أكيد كنت مسلم متشدد، بصلي وبصوم وإضافة لهذا لأن إحنا الناس ما في شخص إحنا ينادينا باسمنا، كل الناس ينادونا سيدنا أو مولانا وبوسون يدينا، فكان إحنا لنا في الترتيب ثاني يعني مش زي. I was No era un radical como son los miembros de ISIS, pero sí era muy piadoso, rezaba a diario. No olviden que provengo de una familia muy prominente, porque veníamos del linaje del profeta. La gente se nos acercaba, nos besaba la mano, eran muy respetuosos porque representábamos al propio profeta, de manera que desde ese punto de vista no podía ser sino conservador. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, así que les pido me acompañen a agradecer a nuestros testigos que han sido tan valientes.